y vamos a empezar esta tarde un debate, una presentación y espero que seguida de un debate interesante sobre un tema que es crucial para Energías Sin Fronteras, que es cómo abordar el que los proyectos que hacemos tienen el impacto que queremos y además tienen una durabilidad en el tiempo para consolidar todos los objetivos que nos hemos planteado cuando los estamos planificando y haciendo, ¿no? Entonces, para eso, que creemos que es capital para Energías Sin Fronteras, porque si los proyectos no consiguen durar el tiempo suficiente para que realmente consigan hacer un verdadero cambio en el desarrollo, alguna verdadera contribución al desarrollo de las comunidades, pues hemos hecho un flaco favor, ¿no? Esta ha sido una preocupación de Energías Sin Fronteras durante muchos años, que se reflejó en un manual de sostenibilidad que estamos abordando ahora mismo y con la creación de un grupo específico en el área de operaciones dedicado a esta tarea de vigilar y comprobar que la sostenibilidad de nuestros proyectos es la correcta y la adecuada. Así es que hoy están aquí varios de los responsables del grupo, sé que hay más, luego veremos una foto que he visto en la transparencia, donde estáis todos, que son Antonio Caseco, que es el responsable del grupo, el primer responsable, después es Inés Gallego, Mabel, Olga, Mireia Beltrá y Jimena de Diego. Todos estos van a hablar ahora, son 6. Creo que hay una sola presentación que la va a pasar Olga, ¿verdad? Y yo os voy a dejar a que vosotros contéis cómo estáis haciendo las cosas, cómo os estáis guiando del manual y cómo funcionáis. Y después que hayáis hablado todo, yo os dejo hablar a vosotros todo este tiempo y después abrimos el debate. Antonio, te dejo a ti la palabra. Muchas gracias, Lucila. Vamos a hablar sobre sostenibilidad. Y lo primero que se nos plantea cuando se nos presenta una palabra un poco inusual o a veces muy usual es ¿qué queremos decir por sostenibilidad? Yo me acuerdo hace muchos años en una reunión en la Agencia Internacional de la Energía que alguien dijo, vamos a hablar de sostenibilidad, y luego cada uno decía una cosa distinta, hasta que uno por fin dijo, ¿qué demonios es esto de sostenibilidad? Bueno, pues eso es una cosa que nosotros nos hemos planteado y es lo primero que tenemos que definir claramente. ¿Qué entendemos en Energías Sin Fronteras por sostenibilidad? Y en definitiva, sostenibilidad para nosotros es la perdurabilidad de un proyecto en el tiempo y que sus efectos perduren en el tiempo. Tenemos o teníamos experiencia de que muchos proyectos al final pues acababan no funcionando porque no se habían puesto unas determinadas condiciones o cuestiones para que el proyecto perdurara. Entonces se creó este grupo y este grupo lo que nos preocupamos es de establecer unas condiciones para conseguir que el proyecto funcione. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en resumen, ¿qué es la sostenibilidad? Según dice ahí, es la condición que garantiza que los impactos generados por el proyecto se mantengan o se incrementen más allá de la finalización de su ejecución. Bien, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que garantizar la sostenibilidad de los proyectos teniendo en cuenta determinados elementos clave que inciden en las condiciones de sostenibilidad. ¿Cuáles son estos aspectos? Estos aspectos nosotros los hemos agrupado en cinco distintos aspectos de la sostenibilidad. La primera, muy importante, es la sostenibilidad social y organizativa. La comunidad, y ya os hablarán más tarde con más detalle de esto, la comunidad tiene que apropiarse de ese proyecto y tiene que hacerlo suyo y tiene que este proyecto satisfacer sus deseos y sus necesidades. La sostenibilidad técnica es otro de los aspectos
Y esto no hay que darle demasiadas explicaciones porque la sostenibilidad técnica todo el mundo se imagina fácilmente cuál es, que la técnica que se ha utilizado en el desarrollo del proyecto funcione adecuadamente. Pero para esto es necesario tener en cuenta determinados aspectos económicos y esto es lo que nosotros denominamos la sostenibilidad económica. Nosotros no solamente hace falta unos recursos económicos para poner en marcha el proyecto, para construir aquel pozo o para montar aquella instalación fotovoltaica. Es necesario mantenerla, es necesario reponerla, es necesario que la sostenibilidad funcione desde el punto de vista económico. La sostenibilidad institucional es otro de los aspectos que nos preocupa mucho. Las instituciones locales deben de apoyar los proyectos y deben de apoyar los efectos que estos proyectos producen. Y la sostenibilidad ambiental, o sea, no se puede olvidar que nosotros estamos en zonas que en muchos sitios es difícil cuidar del medio ambiente y tenemos que esforzarnos porque nuestros proyectos no perjudiquen el medio ambiente y así sea. Estos distintos aspectos luego se van a desarrollar por parte de Inés con más detalle. ¿Y esto dónde se va a hacer? Pasa a la siguiente diapositiva. En las distintas fases del proyecto. Las fases del proyecto son una primera fase que es la selección de los proyectos, en una segunda fase en la que se estudia el proyecto, en la primera os hablaré yo brevemente, en la segunda, en la fase de estudio os hablará Olga y en la siguiente fase, la fase de ejecución, os hablará Ximena y después, una vez que el proyecto se pone en servicio, no podemos dejarlo ahí. Hay que continuar vigilando que el proyecto funcione adecuadamente y en caso de que haya cualquier fallo, lo apoyemos para recobrar ese funcionamiento. De eso os hablará Mireia. Y finalmente, como remate de todo, debemos de procurar que los efectos de este proyecto no solamente sean unos efectos indiferentes, sino que sean unos efectos que desarrollen y que impacten positivamente en la comunidad donde nos hemos situado. Para todo esto, y para todo esto que os he brevemente contado y que luego los efectos pues os hablará Mabel de ellos, hemos organizado un grupo de personas que ahí las tenéis en esa diapositiva. Está Inés Gallego, que trabaja conmigo en pulir los conceptos y adecuarlos a cada momento. En este momento tenemos una serie de cuestiones sobre la mesa, pero irán surgiendo más y queremos incorporar todo esto a los aspectos de la sostenibilidad. Y luego hemos dividido todas nuestras áreas de actuación en 4 áreas, porque la sostenibilidad ya no solamente involucra el proyecto, sino que involucra a todo un país o a toda una región. Entonces, en el área de Iberoamérica está trabajando Mabel con un grupo de personas, con Cecilia Tacusi, con Rubén Sánchez, con Guillermo Fernández, con Javier Álvarez, con Domingo Meca y con César Jiménez. Todos ellos trabajando en los grupos del proyecto, de cada uno de los proyectos. En el área de África Central está Olga Colano, que trabaja también en sus proyectos con Alejandro Morales y con Guillermo Clavero. En África Occidental hemos dividido
como hay muchos proyectos, hemos dividido en 2 zonas, una la de Benín y Togo, donde está Mireia, que trabaja con Elena Calvo y con Marta Merino, y en el área de Camerún está Ximena, que trabaja con Conan, que está desplazado en aquella zona. Todos ellos, vamos, tanto Mabel como Olga, como Mireia, como Ximena, van a hablaros de aspectos no solamente teóricos, sino la aplicación práctica de estos aspectos a los proyectos que hay en su zona. Y yo ya dejo mi intervención y se la paso a Inés para que ella os hable de los siguientes aspectos de la sostenibilidad. Inés, adelante. De acuerdo, gracias, Antonio. Bueno, también voy a procurar ser breve, pero siempre lo decimos y luego nunca lo conseguimos. ¿Qué es lo que hemos hecho en sostenibilidad? Hacía ya tiempo que se venía hablando, pero lo que hemos hecho en el grupo ha sido poner un poquito de orden, ponerlo por escrito, organizarlo, de manera que todos sepamos, como ha dicho muy bien Antonio, como bien ha dicho Antonio, que todos sepamos de qué estamos hablando, pero sobre todo que tengamos una especie de lista de chequeo para que luego en cada una de las fases y en cada uno de los proyectos la gente sepa qué es lo que tiene que vigilar. Porque nosotros lo que queremos hacer es prevenir para que los proyectos sean sostenibles, para que todo esto que estamos hablando de sostenibilidad se consiga. Y esto hay que hacerlo desde el principio de todo, desde el inicio, desde antes de que se empiece a hablar del proyecto. O sea, tenemos que estar en todas las fases, como bien ha dicho Antonio. Entonces, empezamos. ¿Cuál es para nosotros lo más importante? Lo que hemos ido apreciando que es lo más importante, la sostenibilidad que hemos llamado social y organizativa. Estábamos dando importancia antes más, o sea, dábamos importancia siempre a la sostenibilidad social y organizativa, pero como una más. Nos hemos dado cuenta de que esta es la fundamental. Ha dicho Lucila, ha dicho Antonio, se tienen que apropiar de los proyectos. Sí, la gente, los beneficiarios, los que nos han pedido, pero también a lo mejor nos lo ha pedido unas monjitas que estaban por allí, que saben lo que necesitamos, pero si el resto de los beneficiarios, de la gente que de verdad va a ver los efectos de este proyecto, no se apropia de ello, tenemos declarada, no voy a decir la guerra, pero sabemos que ese proyecto no va a ser sostenible. Hemos dicho además que queremos que los efectos duren durante el proyecto o que se mejoren, que mejoren el impacto. Entonces, criterios sociales y organizativos. Hemos dicho, dentro de este aspecto lo que hemos hecho es cada uno de los aspectos lo hemos dividido en criterios y luego lo hemos dividido en elementos clave. Todo esto lo tenemos en un manual que llamamos el Manual de Sostenibilidad. Tampoco hay muchos. 4 criterios hemos dicho. ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de sostenibilidad social? Que el equipo de proyecto tiene que tener conocimiento suficiente. Hemos dicho la comunidad, pero también es la zona, el entorno institucional. O sea, todo lo que rodea ese proyecto, para que entre todos, haciendo los acuerdos que sean necesarios, que luego lo veremos, se consiga llevar adelante este proyecto. Que el proyecto responde a una necesidad prioritaria de la comunidad, que se ha consultado, o sea, cuando decimos necesidad prioritaria de la comunidad, nos referimos a que de verdad se haya consultado con todo el mundo. He puesto ahí a las mujeres, porque a veces se ha hablado. Ahora ya no nos pasa nunca, pero al principio a lo mejor sí pasaba que se hablaba pues, con el que lo había solicitado, con el alcalde de la mancomunidad. No, hay que consultar a todo el mundo y también a las mujeres. Que tenemos identificados todos los actores del proyecto, todos, y que tenemos definidas y comprometidas las responsabilidades. Se constituye un comité de gestión local o el equivalente. En cada proyecto habrá que mirarlo, pero todo esto es común a todos los proyectos. Luego cada proyecto tendrá sus cosas específicas, pero esto es común a todos los proyectos. Y al final, el último criterio que hemos dicho, que es el más importante, que la comunidad se ha apropiado adecuadamente del proyecto. Y para eso hay que preguntar, no es decir, como hemos dicho que se lo tienen que apropiar, ya se lo han apropiado. No, hay que hacer reuniones, hay que informarles, hay que hacer sensibilización y hay que hablarles de que les vamos a seguir, que les vamos a apoyar, pero que ellos son también
o sobre todo responsables. Pasamos a la sostenibilidad técnica. ¿Qué tenemos cuando decimos, volvemos a hablar de apropiación? En este caso estamos hablando de apropiación de la tecnología. Tienen que saber qué es lo que les vamos a poner, tienen que saber qué es un panel, tienen que saber que esos paneles son suyos, que no es, vamos, les ponemos unos paneles y cuando se estropeen ya vendrán otros que nos los arreglarán. No, de eso estamos hablando, de apropiación de la tecnología. ¿Cuáles son los criterios técnicos? Que se ha seleccionado la tecnología y el diseño más apropiado. Cuando decimos más apropiado, no estamos hablando de que sea el mejor. Estamos hablando que para la sostenibilidad del proyecto, o sea, para que dure, y estamos entonces hablando del mantenimiento, de la reposición, de que a lo mejor es comprarlo allí y no comprar el mejor que estamos pensando en España, que tenemos una experiencia de técnicamente buenísimos, pero que luego les va a dar problemas a ellos. Es el más apropiado para la sostenibilidad del proyecto. Que disponemos de un plan de operación, mantenimiento y reposición. Y volvemos a hablar adecuado a las capacidades del nuevo propietario y de los operadores. Y cuando decimos adecuado no decimos que un plan de operación y mantenimiento muy completo, muy bien escrito, muy tal. No, lo entienden. Por eso seguimos diciendo criterio, que se dispone en el terreno de la documentación completa sobre la instalación y gestión de la misma de forma comprensible. Cuando digo de forma comprensible estoy hablando en qué idioma está escrito, que no se trata de que lo mandemos en inglés, porque ya sabemos que en español no, no, en qué hablan. Al final a lo mejor tenemos que terminar como en IKEA, haciendo dibujitos de cómo es la instalación y de cómo se mantiene. Que los operadores de la instalación, ese sería el criterio 4, de los operadores de la instalación han sido formados para operar las instalaciones de forma adecuada y segura. Adecuada, volvemos a decir lo mismo, en su idioma, estar convencidos de que lo han entendido. Y de manera segura es que hay que preocuparse también, hay que darles instrucciones sobre la seguridad y cómo hay que operar aquello de una manera segura. Porque todo el mantenimiento va a depender un poco de que los operadores sepan cuáles son los peligros a los que se exponen. Y luego, un plan de seguimiento y apoyo a la comunidad para ayudar a la sostenibilidad del proyecto. Esto es también fundamental. Antes no lo hacíamos. Estamos hablando de que durante 5 años vamos a acompañar a esta gente, a los beneficiarios, y acompañar no es que se lo vamos a hacer todo, pero sí que vamos a estar pendientes de manera que veamos que está operando adecuadamente, que se está pagando adecuadamente, todos los distintos aspectos de la sostenibilidad. Pasamos a la sostenibilidad económica. Una cosa muy importante que por eso os la he recalcado, capacidad y voluntad de pago. Porque muchas veces nos pasaba que hacíamos, son capaces. Hay sitios donde la gente es tan pobre que no va a tener capacidad de pagar absolutamente nada. Entonces, eso también hay que planteárselo, porque cuando estamos hablando de pagar, estamos hablando de qué costes tiene, pero no solamente la operación, también el mantenimiento, la reposición de equipos o la gestión del servicio. Podemos prever un plan financiero, que sería el criterio 2, para hacer frente a estos costes, lo podemos desglosar todo lo que queramos, todo estupendo, y estimar los riesgos de fallo, pero siempre pensando en la capacidad. No, hay que ver también la voluntad, porque es que nos ha pasado muchas veces que es que no están pensando en pagar nada. Dices, es que no tienen capacidad, pues a lo mejor sí tienen capacidad, pero no consideran que eso haya que pagarlo. Entonces hay que hablar con ellos y preguntarlo. Sobre todo porque eso tiene que mantenerse luego en el tiempo. Siempre estamos hablando de sostenibilidad y de mantenerlo en el tiempo. Por eso es tan importante que sepamos capacidad y voluntad. Y otra cosa que no he puesto aquí, pero que también es muy importante, son cuándo piensan pagar, porque hay muchas veces que son temporales, o sea, que hacen una cosecha del café, por ejemplo. Entonces, ganan dinero cuando hacen la cosecha del café o cuando hacen la molienda del aceite. Entonces, en ese momento cogen el dinero y nosotros a lo mejor hemos hecho todo perfecto y decimos, tenéis que pagar al mes tanto. No, es que ellos no están pensando en pagar al mes, sino cuando tienen dinero. Bueno, todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque la sostenibilidad económica del proyecto depende de esto. Luego, las cuentas bancarias, para si tienen que ingresar el dinero, tal, habrá que ver cómo lo hacen, si están disponibles, quién tiene cuenta, y sobre todo la transparencia en la gestión, porque eso es la confianza que van a tener los beneficiarios de que todo esto se está haciendo bien.
Otro aspecto de la sostenibilidad institucional, y os he recalcado ahí, todos los acuerdos que firmemos con las instituciones, estamos hablando no de instituciones locales, sino que son un poco más allá, que pueden ser de país, de comarca, de zona, que tienen que tener vigencia durante toda la vida, porque en políticas pasa esto, ¿no? Que a lo mejor al principio, uy, qué bien, qué proyecto más bonito, qué estupendo, y firmamos un acuerdo, pero es que no es un acuerdo para ahora mismo, es un acuerdo que se tiene que mantener, porque si son unos ingresos, por ejemplo, que van a mantenerse durante todo el proyecto y que contamos con ello, tenemos que estar vigilando también. Es una parte de la sostenibilidad. En unos proyectos será más importante, en otros proyectos será menos importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que realizar un análisis del país a nivel institucional también, o sea, qué planes de desarrollo hay, qué servicios energéticos va a haber, si ahora, por ejemplo, a lo mejor no tienen red, pero van a tenerla dentro de unos años. Todo eso también, si hay un compromiso o no hay un compromiso, hay que mirarlo. ¿Qué instituciones, si son de ámbito nacional o internacional, están definidas y las responsabilidades tienen que estar comprometidas? Esto significa que hay que firmar acuerdos, si no, las palabras se las llevan bien el viento. Y si alguien nos ha financiado, supongamos que un banco, tal, pero han identificado una serie de requisitos que el proyecto tiene que cumplir para que esta financiación, por ejemplo, nos la den, pues tenemos que traspasarlo a los beneficiarios, porque como luego nos digan que no se han cumplido los requisitos, no nos van a seguir financiando. Y eso también es importante. Muy bien. Y por último, tendremos la sostenibilidad ambiental. Los proyectos que hacemos nosotros normalmente, o en su mayoría, no tienen un gran impacto en el medio ambiente. Pero el que no tengan un gran impacto no significa que no tengan impacto en el medio ambiente. Y hay que mirarlo. Y entonces esto también hemos establecido una serie de criterios que primero, que el proyecto tenga conocimiento ambiental de la zona. No es lo mismo que sea un parque natural, un espacio reservado, protegido, qué implicaciones tiene eso, y hay que saberlo. El análisis del impacto ambiental hay que hacerlo durante la fase de ejecución y durante el servicio, porque no es lo mismo el impacto que vamos a tener cuando hagamos una obra que el impacto que va a tener luego el proyecto. A lo mejor estamos pensando más aquí en proyectos de agua, ¿no? Si hacemos un pozo, cuando hagamos la ejecución del proyecto, cuando estemos construyendo, tendremos un impacto que será, pues, qué hacemos con los residuos, cómo vamos a hacer, y luego, durante la operación de esa instalación, pues habrá otro tipo de impactos que lo tenemos que mirar. Que se ha establecido el criterio 3, un plan de gestión de residuos. ¿Qué pasa con esto? Al principio, claro, no habrá residuos más que los de la construcción, pero cuando empieza a operar el servicio podemos tener residuos y tendremos seguros residuos. Entonces tenemos que tener pensado qué vamos a hacer, o qué vamos a hacer con los paneles cuando cambiemos un panel, o qué vamos a hacer con las baterías cuando se agoten las baterías y compremos otro. Todo eso también tiene que estar visto. Y eso, como os he dicho, para las dos fases, para la fase de ejecución y para la fase de servicio. Y por último, analizar la necesidad, que a lo mejor no hace falta, pero hay que analizarlo, de un plan de emergencia ambiental. Esto normalmente solamente casi siempre, solo se me ocurre, pues, que haya algún incendio o alguna cosa de este tipo, ¿no? Pero también hay que mirarlo. Y entonces, cuando se haya analizado, pues lo descartamos, hay que hacer un estudio de impacto ambiental o no, hay que hacer un manual de gestión de residuos o no, pero sobre todo, si queremos tener una sostenibilidad ambiental, todo esto también hay que mirar. Y con esto ya pasamos a la sostenibilidad en las diferentes fases, que os lo voy a explicar de una manera mucho más amena, porque es en la práctica, en los proyectos, las distintas personas. A ver, la primera. Te toca a ti, Antonio, porque para identificación y selección solamente estás tú. Vale, muchas gracias, Inés, por tu exposición. Voy a ser muy breve en esta primera fase. El proyecto tiene muchas fases, desde el momento en que el proyecto aparece, digamos, desde el momento en que el balón se va a poner en juego
hasta el final del partido y mucho más. Entonces tiene distintas fases. La primera fase la llamamos la fase de selección. Cuando un proyecto entra por el camino que sea, entra en Energías Sin Fronteras, hay que decidir si ese proyecto se lleva a cabo o no es conveniente llevarlo a cabo. Para el área de sostenibilidad es muy importante analizar en este momento qué posibilidades tiene ese proyecto de ser sostenible en el tiempo. Una de las principales cuestiones es si nosotros conocemos el país, el área, la zona donde se va a desarrollar el proyecto o no. Eso para nosotros es definitivo. Para nosotros es importantísimo. Y por otra parte, si nosotros conocemos aquel socio local con el que vamos a trabajar. Todos los proyectos que hace Energías Sin Fronteras no los hace solos, los hace con un socio local con el que, y que otras veces se llama contraparte, con el que establecemos un acuerdo para desarrollar el proyecto. Estas dos cuestiones son muy importantes a la hora de decidir si un proyecto debe de seguir adelante desde el punto de vista de sostenibilidad. Puede que haya otras razones para que un proyecto siga adelante, pero desde el punto de vista de sostenibilidad, estas son las dos razones principales. La tercera razón, que también es importante, es saber si esa comunidad tiene experiencia en gestionar cosas en común. Eso, para llevar a cabo la sostenibilidad futura, es también una cuestión importante. Una vez que todo esto se baraja, en el comité de operaciones se analizan los otros distintos aspectos y si el proyecto se considera que es susceptible de seguir adelante, pasa a la siguiente fase. La siguiente fase es la que se llama fase de estudio, donde ya empieza a haber cuestiones más concretas sobre cada uno de los proyectos. Para hablaros sobre la fase de estudio va a intervenir Olga Escolano. Olga. Hola, buenas tardes. Pues yo os voy a hablar de la fase de estudio porque desde que estoy en el grupo de sostenibilidad, por casualidades, he estado en diferentes fases de estudio de diferentes proyectos. Entonces, bueno, he visto algunas cosas que os voy a contar ahora. Entonces, para los que conocéis los proyectos no va a ser nada nuevo, pero a lo mejor no todo el mundo sabe qué objetivos o qué cosas tenemos, qué tareas tenemos en la fase de estudio. Entonces, en la fase de estudio es cuando el proyecto ya se ha seleccionado y realmente es cuando se definen con concreción los objetivos del proyecto. ¿Quiénes son las partes interesadas, el sector local, los beneficiarios? ¿Y cuál es el papel de las instituciones públicas locales o nacionales? Si tenemos contacto con ellas previa, pues genial. Y si no, en esta fase es cuando tenemos que iniciar contactos. Y todo esto tiene que ir, por supuesto, como ya ha dicho Inés, documentado con unos acuerdos formales en los que cada uno pues, establezca sus obligaciones y sus... En esta fase de estudio es cuando abordamos el tema tecnológico en serio, ¿no? Tenemos que ver cuál es el diseño adecuado, cuál es el servicio con el nivel de servicio requerido para que las necesidades de los usuarios las llevemos a cabo con el menor coste posible, obviamente. Aquí es importante empezar con la participación de la comunidad en sus términos ya he reiterado Inés, de apropiación y de fortalecimiento, ¿no? Tenemos que definir perfectamente quién va a ser el propietario final de las instalaciones, que se van a asegurar los mecanismos para que esos propietarios usuarios aseguren la sostenibilidad. Y aquí también empezamos a definir qué tareas se van a hacer en la fase siguiente, que es la fase de ejecución. Pues, por ejemplo, qué operadores y técnicos locales capacitar, que se va a empezar a redactar el plan de operación, mantenimiento y reposición, se va a empezar a ver la documentación que hay que entregar con la instalación. Todo esto queda recogido en un informe de sostenibilidad que se hace en fase de estudio, que está incluido dentro de lo que denominamos la ficha de estudio. ¿Vale? En esta primera fase y en la anterior es cuando empezamos a buscar la financiación, porque obviamente hasta que no tenemos la financiación ya sabéis que no pasamos a la fase de ejecución.
Y aquí también es cuando empezamos a establecer los primeros contactos con los posibles proveedores que van a colaborar con nosotros en la ejecución del proyecto. Aquí hago yo un apunte de creemos que es más sostenible y lo empezamos a incorporar ya como un criterio siempre, que los proveedores sean lo más locales posibles, ¿no? Si es posible, obviamente, porque a veces no lo es. Entonces, como yo he pasado por varias fases de estudio de algunos proyectos, aunque luego me he desvinculado de ellas, he ido cambiando en Sudáfrica por algunos, os voy a contar qué cosas he visto yo, qué dificultades he visto durante esta fase de estudio. Y la primera dificultad que yo he visto casi siempre es que nosotros llegamos a la fase de estudio con una visita, pues normalmente al responsable de área, que ha ido por allí y a la vez ha aprovechado el viaje deprisa y corriendo para ver otros proyectos, unos que estaban en ejecución, algunas cosas. Entonces tenemos una visión de repente como desde aquí, ¿no? Que es lo que yo intento representar con este señor que empieza a plantearse muchas dudas al llegar a la fase de estudio, pero que está viendo con unos prismáticos, porque como no tenemos gente allí, a veces pues nuestra visión tiene que ir o a través de nuestro socio local o directamente con los beneficiarios, ¿no? En algunos proyectos de África, como sabéis, el propietario final es el único socio que tenemos. Y a veces esa comunicación no es sencilla, no hemos estado en el terreno. A menudo en la fase de estudio, bueno, a veces el jefe de proyecto que se incorpora no ha estado en el país, no conoce el país, no conoce exactamente la zona donde tiene que hacer el proyecto. Y yo creo que eso genera una serie de dificultades. Unas dificultades, yo he identificado esas, pero seguramente que cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Yo he identificado ahí que a menudo es difícil definir bien definidas las necesidades reales de los proyectos, porque la información que nos llega a veces está canalizada a través de personas que nos dan una información un poquito distorsionada o equivocada y a menudo pues hay que recalcular o hay que redefinir las necesidades reales que tenemos allí, porque no, la primera información que nos llega no es exactamente la real. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Juan José Imaz en Dambó diciendo, estos consumos no me cuadran, esto no puede ser, esto hay que redefinirlo y asegurarnos de realmente cuáles son las necesidades que tienen. Y eso lleva a que cuando las necesidades no las tenemos muy claras, a veces técnico pues puede ser no adecuado. Y ahí me viene a la cabeza, por ejemplo, Locotomé. A través del ordenador. En Locotomé, por ejemplo, pues hemos definido algunas cosas que quizás si hubiéramos estado allí en la fase de estudio habríamos visto mucho más claras, ¿no? Y a veces el diseño técnico... 0048 terminaba. No sé quién anda por ahí hablando, pero que quita el micrófono. Creo que es José Ignacio, puede ser. Pues a veces el diseño técnico, desde aquí lo vemos con unos criterios, y estoy recordando, por eso os he puesto la foto de Ataj en Camerún en el 2019, nosotros teníamos claro ya en Energías Sin Fronteras que no íbamos a hacer pozos manuales en principio, y sin embargo tuvimos una reunión en la que aquella gente decía que sí o sí querían bombas manuales, porque ellos ya tenían dos, porque era la tecnología que conocían, y que no querían bombas fotovoltaicas. No sé realmente cómo ha avanzado, no sé al final si aquello que fue un primer acuerdo de bombas manuales se habrá quedado así, creo que sí, porque todavía el proyecto no está en ejecución, pero a veces el conocer realmente las necesidades y el estar allí y tener una información fluida, que no es sencillo, especialmente en África, pues es muy importante, ¿no? Y eso me lleva a que a veces también yo he visto que no tenemos un conocimiento profundo del contexto social. A veces entramos en los proyectos y no tenemos muy claro de lo que hablará Mabel al final, de cuál es exactamente el impacto, exactamente los beneficiarios, si van a pagar, si no van a pagar, no lo tenemos demasiado claro cuando empezamos la fase de estudio. Y desde aquí es bastante complicado encontrar esa información, ¿no? Y consecuentemente tampoco tenemos claro en la fase de estudio que la apropiación, que ya ha repetido Inés muchísimas veces antes, va a ser adecuada, va a ser completa, porque me viene ahora mismo un correo de Eric Cueto, que por eso lo he puesto ahí, que es un proyecto que acabamos de finalizar, en el que se ha puesto en marcha, se ha hecho el curso de formación
Y bueno, pues ahora hemos recibido unas quejas, ¿no? Unas observaciones de la gente que va a llevar el mantenimiento y dice, es que yo no tengo un sistema informático para hacer el seguimiento, es que yo si hay una avería no me entero de que hay una avería. Claro, pues esto quizá para que esta gente se apropie por completo tendríamos que haberlo trabajado quizá un poco antes, ¿no? O en Ericueto, por ejemplo, nadie ha previsto pagar nada porque no se ha contemplado. Entonces difícilmente van a hacerse una apropiación con una sostenibilidad económica si no tienen previsto una reposición y hacer una copia ahí de dinero. Entonces, bueno, son dificultades yo creo que vienen aumentadas por la distancia con la que trabajamos, porque no estamos sobre el terreno. Y ahí he puesto yo un muñequito con unas maletas que quiero simbolizar simplemente que yo creo que en la fase de estudio, el estar allí, pero el estar allí los días que hagan falta, no una visita de un día o dos, que el jefe de proyecto vaya, que hable, que defina por completo las cosas, yo creo que a veces nos va a resultar bastante más eficiente que no estar diseñando cosas que luego hay que estar reconvirtiendo o modificando porque realmente la información no la teníamos tan clara desde un principio. Yo abogo por viajar más y ya sé que en este contexto de ahora es casi imposible, pero yo detecto que en la fase de estudio llegamos a la fase de estudio con bastante desconocimiento de dónde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo os quería transmitir. Creo que es importante para mí. Detecto que necesitamos más conocimiento. No sé si quizá viajar nosotros o tener socios locales que nos transmitan bien la información, porque en Locotomé, por ejemplo, la verdad es que el socio local está muy bien, es una asociación muy bien, pero por ejemplo, ahí nos ha transmitido información errónea. Tenemos 2 farolas que desde aquí pensábamos que estaban en el pueblo y que no están en el pueblo, están en otra cosa. Entonces, bueno, el tener una información fidedigna yo creo que es fundamental en la fase de estudio para que luego durante la ejecución todo sea mucho más sencillo. Y de la fase de ejecución, pues os va a hablar Ximena, que ya tiene experiencia en esta parte. Hola, buenas tardes. Bueno, para esta fase quería introduciros un poco el ejemplo con el que seguimos trabajando en la fase de ejecución, que es con el proyecto de Banjo, que es se va a hacer una instalación de paneles fotovoltaicos en un colegio en Camerún. Y donde también, además, no solo la instalación, se va a crear un aula solar para hacérsela llegar a los alumnos. Aprender pues, todo el tema de energías renovables y de cómo funciona el proyecto, digamos, que se ha instalado a grandes escalas en el propio colegio. Bueno, y como todos sabéis, la fase de ejecución, bueno, ya nos lo han introducido, sobre todo es la parte ya más de la formalización del contrato con suministradores y los instaladores y la propia ejecución de la instalación allí en el país, en el municipio donde se va a realizar. Y aquí nos preguntamos, ¿y cómo entramos aquí en la sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo, pues, por ejemplo, sobre todo más en la parte de definición del contrato, nosotros casi todos siempre pues, lo suele definir el jefe de proyecto con ayuda pues, de los técnicos, proveedores, pero nosotros también nos dan la opción la posibilidad de leerlo. Y algo que a mí me llamó la atención es que no tenemos en cuenta nada del tema de la sostenibilidad medioambiental, la gestión de residuos. ¿Por qué no les indicamos a los suministradores que los residuos que se generen durante la instalación se deben ellos hacer cargo? Porque además vienen de una localidad mucho más grande, pues donde tienen más tipos de servicios, pues seguramente para la recogida de material que se haya utilizado para la instalación que luego haya que tirar. Luego, como comentaba Inés, en esta fase es muy importante la capacitación del operario y los técnicos que vayan a hacer el apoyo en servicio y el mantenimiento de la instalación. Esto, en el caso de Banjo, esta formación, hemos considerado que lo lógico es que la hagan los instaladores y los suministradores, que es los que conocen sobre todo los equipos que se van a instalar. Entonces eso ya se viene firmado en el contrato con los suministradores. A su vez, en este proyecto lo que se ha hecho es firmar 2 años de garantía con el suministrador
para así, bueno, pues nos garantizamos ya mínimo una sostenibilidad de esos 2 primeros años. Pero hemos hecho ver a los beneficiarios que esos 2 primeros años sí lo van a reponer, pero que luego también a los siguientes años van a tener el apoyo y ellos, bueno, se tienen que hacer responsables de solucionar los problemas que vayan surgiendo, pues con nuestra ayuda, al final y al cabo. También en esta fase lo que se hace sobre todo es la sensibilización, sensibilizar a los beneficiarios, a la comunidad, de los objetivos del proyecto, ¿no? De lo que hemos definido en conjunto. Para ello, pues creamos, como ha comentado Inés, los comités de gestión, que se suelen llamar, más en los proyectos pues, de agua se suelen llamar comité de agua, y aquí en este caso lo hemos llamado comité de energía, ¿no? Porque al final es una instalación fotovoltaica y quedaba como más cercano a ellos. Y es hacerles, pues eso, partícipes. ¿Cómo lo hacemos? Este comité lo creamos para que, en este caso, los beneficiarios van a ser las monjas, la directora del colegio, se firma, pero creemos que también, por ejemplo, los profesores, el resto de profesores también pueden estar ahí partícipes y dar su opinión sobre esta instalación, igual que los padres de los alumnos del colegio. Incluso también tenemos pensado, pues, algún alumno del aula solar, que ellos hagan ver la importancia, hacerles ver a los alumnos la importancia de este sistema y el correcto funcionamiento de este, que no solo es que está puesto ahí, tenemos que llegar a ellos, tenemos que enseñarles para qué sirve y por qué se ha instalado, cuál es el motivo. Y otra forma también de involucrarles muchas veces es, pues eso, pues pedirles ayuda en la instalación, que estén allí presentes cuando se haga, para que los propios instaladores les vayan enseñando cómo va funcionando el sistema o cómo se conecta este tipo de cables o este equipo. Eso es algo que consideramos muy importante para sensibilizar a los usuarios del proyecto. Bueno, como comentaba Olga, el plan de operación, mantenimiento y reposición pues, se empieza a hacer en la fase de estudio, y digamos que aquí ya en esta fase tendría que quedar terminado. Sobre todo pues, se plantea más de cara a la formación y el mantenimiento que debe llevar esta instalación. Debe estar muy bien incluido y explicado, y ver eso, que las personas, los operarios que lo van a hacer, ver que lo entienden, porque al final es algo que ellos van a ir ahí cuando tengan algún problema o alguna duda. Y por otro lado, bueno, pues se hace, como comentamos en la diapositiva, se hace un seguimiento muy cuidadoso de las actividades críticas para la sostenibilidad. Con esto pues queremos pues detectar pues eso, las dificultades que van ocurriendo durante el proyecto y ponerles una solución adecuada, y no la que pensamos nosotros, sino llegar y pues como dice Olga, es importante conocer a los beneficiarios, porque al final ellos son los que se tienen que apropiar y tienen que sentir que es suya la instalación, no es algo que le hayamos puesto y nos hemos ido y ya está. Eso es algo que estamos aprendiendo día a día con los proyectos. Y aquí, por ejemplo, un problema, una dificultad que hemos visto en el caso de las baterías, que las baterías tienen una vida útil de 7 a 10 años y es el equipo, digamos, más caro de la instalación. Pues estuvimos haciendo cuentas, comparando cuánto le podrían costar a ellos con el gasoil, con los motores que estaban utilizando, la diferencia, viéndoles que no había quizás una diferencia enorme de dinero que deben de recaudar de fondos, pero que les va a permitir tener la instalación 100% todos los días funcionando, no como las redes eléctricas que les llegan allí, que nos comentan que casi nunca les funciona, o sea, siempre todos los días se les para o incluso ni les funciona la red eléctrica que les lleva al colegio. Entonces, pues hacerles ver que es para el proyecto general, porque ahora mismo, como es un colegio que está empezando, no están todas las clases, entonces utilizan mucho menos energía, pero que de cara a los próximos años va a estar el colegio 100% funcional y la instalación, y van a poder utilizar los ordenadores, la luz y la electricidad que necesiten. Y luego ya, bueno, para terminar, durante esta etapa se hace un informe de sostenibilidad para cerrar la fase de ejecución y se empieza a trabajar con el plan de apoyo al servicio, y hacerles ver les hace ver a los beneficiarios pues que no solo estamos para darles el proyecto y ya terminar y irnos, sino que vamos a estar ahí apoyándoles, tanto las malas como las buenas, que también queremos conocer que el proyecto va funcionando bien, no solo que nos vengan de, oye, ya no me funciona, me tenéis que ayudar, ¿cómo arreglo esto?
sino que también ver nosotros el impacto pues, que va teniendo el proyecto y en el caso del aula solar, cómo les está beneficiando a los alumnos, si les está interesando o hay que retomarlo y enfocarlo de otra forma y ayudarles a hacer todo ese trabajo. Por mi parte ya estaría. Ahora doy el paso a Mireia para la fase de apoyo y servicio. Vale, bueno, pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Mireia y trabajo principalmente, como ha dicho Antonio, con Elena y con Marta. Bueno, soy voluntaria en Energías Sin Fronteras hace un año, con un enfoque en los países de Benín y Togo. Y nada, bueno, yo realmente me dedico a hacer plantas fotovoltaicas, entonces para mí es muy interesante ver cómo se trabaja la sostenibilidad. Yo voy a hablar de la fase de seguimiento porque es la fase en la que más tengo experiencia este último año. Hacemos el seguimiento principalmente de 3 proyectos en Benín y un proyecto en Togo. Entonces, bueno, contaros un poco cómo funcionamos, problemáticas que encontramos y algunos ejemplos de buenas prácticas que ojalá podamos replicar. Entonces, bueno, la manera en la que funcionamos, para cada proyecto hay un interlocutor por parte de interlocutor o interlocutora por parte de Energías Sin Fronteras y luego tenemos siempre, bueno, pues la contraparte local. Se crean estos comités de gestión, a veces son directamente personas que participan del comité de gestión, a veces esto no es posible porque a veces trabajamos en zonas donde ninguna de las personas de los comités de gestión saben hablar francés, entonces es el caso de Locotomé, por ejemplo, lo hacemos a través de otra persona y lo que tratamos es, bueno, obviamente tener una comunicación lo más fluida posible con ellos. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad técnica, que es lo que piensa mucha gente, es una información que llega muy fácil porque si deja de funcionar una planta o deja de funcionar de salir de agua del pozo, es una información que llega con mucha facilidad, pero a su vez también intentamos tener acuerdos con ellos para recibir información que tenga que ver con otros aspectos, aunque se encienda la luz, aunque puedan sacar el agua. Entonces, para ello intentamos firmar acuerdos por el cual les pedimos que con una cierta brevedad, 6 meses normalmente, nos respondan unos formularios donde intentamos también entender si efectivamente también estamos cumpliendo con las expectativas que teníamos de sostenibilidad económica, medioambiental, institucional y social. Entonces, teniendo en cuenta esto, problemáticas que encontramos, yo creo que principalmente son 3. Una, la primera de ellas es bueno, que efectivamente nos faciliten esta información. Esto no siempre es tan fácil porque una vez que los proyectos se ponen en marcha y funcionan, bueno, pues por ejemplo en el caso tenemos el proyecto de los casos de los proyectos de Benín, de Masgué y Logic B, donde bueno, pues los proyectos funcionan, las personas que tenemos de interlocutoras son gente que trabaja mucho en el hospital, en el dispensario. Y bueno, tampoco es fácil que le puedan dedicar muchísimo tiempo a darnos mucha información que vaya más allá de que las cosas están funcionando bien según ellas lo ven. Otra problemática que tenemos a veces es que también es difícil ver, una cosa es que el proyecto esté funcionando y otra cosa es si está funcionando conforme esperábamos, si a lo mejor podrían estarlo utilizando mejor, si creemos que lo están pues, utilizando respecto a lo que podrían hacer. Y esto es verdad que aquí tampoco tenemos mucha mano de obra cualificada localmente como para poder transmitir este tipo de cosas. Y yo creo que la tercera problemática, no sé si es una problemática como tal, es el tema de la sostenibilidad económica, que yo creo que hemos comentado prácticamente todas. Siempre intentamos hacer unos planes con las comunidades. Por ejemplo, yo creo que es muy sintomático en el caso de los proyectos con baterías, por los cuales se pretende que bueno, pues ellos vayan recogiendo dinero de las comunidades para afrontar gastos que puedan tener a futuro. Y esto no siempre es fácil
que consigan recaudar las cantidades económicas que se esperan. Y es cierto que ahí nosotras también, bueno, se entiende, ¿no? O sea, el ejercicio, cuánta presión podemos hacer para personas que tienen un poder adquisitivo muy bajo, estén donando más dinero para algo que potencialmente puede pasar en 7, 10 años, como decía Jimena. Entonces, teniendo en cuenta esas problemáticas, un par de buenas prácticas que hemos visto y que yo os quería contar. En un primer momento, a la hora de recolectar información que nos es útil para entender si se están reuniendo las expectativas a nivel de sostenibilidad, es el caso de los pozos de Asaún. En este proyecto lo que se hizo es que se firmó un acuerdo con la contraparte local por la cual se comprometen, hay 2 chicos que se comprometen una vez cada 6 meses a ir a cada una de las poblaciones y recopilar la información. Hay un acuerdo económico, es una cantidad que aquí en Europa es una cantidad no es muy elevada, pero es verdad que el flujo de comunicación es mucho más fácil que en el caso de por ejemplo, los proyectos de Masbé o Logic Ben Benin, en los que son directamente las propias monjas que tienen muchísimas otras cosas que hacer, las que estamos detrás de ellas pidiendo que nos rellenen informes, cuestionarios que, bueno, pues consumen tiempo de ellas. Eso por un lado. Y creo que otro caso bueno de buenas prácticas, que no siempre es factible, es en el caso de proyectos fotovoltaicos. Tenemos algunos de ellos que están monitorizados. Esto es muy útil. Cuando nosotras podemos ver a distancia cómo funcionan los proyectos, cómo están consumiendo, creo que es un buen aprendizaje tanto para transmitirles si pueden optimizar el uso que le dan, como para un aprendizaje también interno en Energías Sin Fronteras de cómo abordar otros proyectos. Así que, bueno, eso era un poco todo lo que yo quería contar. Creo que paso la palabra a Mabel. Hola, buenas tardes. Yo vengo a hablaros de algo un poco diferente, ¿no? Bueno, no diferente, pero sí totalmente relacionado y es un poco de la parte social que tiene la sostenibilidad. La parte social en lo que respecta a las comunidades, a los beneficiarios, a todos donde intervenimos. Entonces, como ya sabéis, y no me voy a repetir, tuvimos una charla hace 2 martes que hablaba sobre el impacto y yo os voy a resumir un poquito lo que tiene que ver toda la parte social y toda la parte de impacto en el tema de sostenibilidad, que tiene mucho que ver. Entonces, para lo que es el impacto, ya sabéis que nuestra organización se ha basado en la guía de EFPA, European Venture Philanthropy Association, y que la ha traducido la Asociación Española de Fundaciones. Aunque nosotros, como sabéis, estamos trabajando para sacar nuestra propia guía metodológica a este respecto. Entonces, la recomendación de la EFPA, que va sobre todo para, o sea, sirve significativamente para calcular resultados e impactos en el tema social, que a nosotros nos gusta llamar efectos, la principal recomendación es que identifiquemos aquellos factores que pueden ayudar a incrementar o disminuir este efecto, si es posible. Daros cuenta que nosotros tenemos una influencia muy limitada que está producida por una instalación que nosotros hacemos ahí. Nuestro proyecto es solo un factor en todo ese entorno, en todo ese movimiento social que se puede o no generar, porque no tenemos por qué de partida pensar que va a ser un impacto o un efecto beneficioso, sino que muchas veces puede ser hasta negativo. Y eso es lo que tenemos que concretar. Entonces, en esta influencia limitada, si seguimos la guía, nos da 5 pasos a seguir. El primero es la comprensión clara de objetivos, el establecimiento de objetivos. Hay que definir el alcance de la medición del impacto y la fijación de estos objetivos. Ojo, nosotros tenemos muy claros en esta organización lo que son los objetivos técnicos, porque somos los mejores en eso. Somos los auténticos profesionales. Pero ¿qué pasa con los objetivos sociales? Los objetivos sociales
tenemos que marcarlos desde el primer momento. Tienen que ir ya en nuestra matriz de planificación. Tienen que ir ya en nuestra formulación. ¿Cuál es el problema social en el que podemos ayudar cuando vayamos a realizar esta instalación? ¿Qué actividades podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos para hacer todo eso? ¿Qué resultados podemos esperar? Todo eso tiene que partir desde el principio. La segunda parte de la guía te dice que tienes que analizar bien los agentes involucrados, todos los que participan en esta intervención. Por supuesto, los beneficiarios, la comunidad, la municipalidad, los comités de los que han hablado mis compañeros, tanto de juntas de aguas, la contraparte fundamental, nosotros, analizar bien a estos agentes, los compromisos de cada uno, firmar los convenios, todo lo que haga falta para que todo el engranaje de agentes pueda llevar a cabo toda esta misión. Después, la guía te habla de una medición de resultados, una medición que se basa principalmente en cuantificar los elementos de la fase 1, de los objetivos. ¿Para qué? Para constatar si se progresa o no se progresa en este efecto que estamos pretendiendo. Entonces, se marcan los indicadores y se marcan tanto indicadores a nivel, bueno, en los proyectos que yo llevo se están marcando indicadores a nivel familia. Yo llevo Iberoamérica, como os ha dicho Antonio, a nivel familia, todos los indicadores que tienen que ver con las familias beneficiarias y también a nivel comunidad. ¿Por qué a nivel comunidad? Porque nos hemos dado cuenta que cuando tú estás en una zona y trabajas en esa zona y continúas trabajando en esa zona, es mucho más fácil llegar a tener unos efectos beneficiarios en la zona. O sea, es mucho más sencillo el trabajar continuamente con los mismos interlocutores, con la misma contraparte, con la misma comunidad, que ya la vas conociendo, que ya sabes sus necesidades cada vez. No solo las identificas, ellos te piden más cosas cuando estás trabajando en el terreno. Llega a haber iba a decir una burrada, pero sí que llega a haber una cohesión entre ellos y nosotros y llegamos a ser pues un todo a la hora de trabajar y a la hora de ver las cosas. Entonces, los indicadores que tenemos que marcar tienen que ser coherentes, medibles, temporales y claramente definidos. Cuando tú conoces a la comunidad y le has hecho una línea de base desde el minuto 0, en el que sabes si tiene letrina, si no tiene, si tiene agua, si tiene la luz a qué distancia está, como tienes, si va a llegar la red eléctrica en no sé cuánto tiempo, si hay escuelas, si no las hay, es mucho más sencillo. No es como contaba Olga. O sea, cuando tú ya estás en la comunidad, tienes una contraparte fuerte allí, la municipalidad está involucrada y además te presta ayuda para facilitar datos, eso es mucho más sencillo. También es verdad que es mucho más sencillo teniendo una contraparte fuerte y luego en mi experiencia, en el proyecto Corilus, por ejemplo, tenemos una persona allí que estamos pagando para que recoja todos estos datos que os estoy diciendo. Entonces, eso es mucho más sencillo que la experiencia que contaban mis compañeras anteriormente. El punto 4, para no enrollarme, es la verificación y la valoración del impacto. Bueno, en la medición os he dicho que también, por supuesto, dentro de los indicadores coherentes, medibles, temporales, etcétera, hay que medir los que tienen impacto en los ODS. No solo el 6 y el 7, sino que sabéis que al tener objetivos sociales estamos impactando en muchos otros ODS distintos de los que son los nuestros por excelencia. En cuanto a la verificación y la valoración del impacto, en nuestra experiencia, por ahora, la verificación, lo mejor ha sido la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción que estamos haciendo a aquellos beneficiarios que ya tienen las instalaciones y que ya están disfrutando de ellas. Sí que es verdad que todavía no tenemos mucha muestra porque hemos empezado a hacerlo ahora. Bueno, tengo que dar la enhorabuena a mi compañero Domingo y a Beatriz, que están haciendo un trabajo excelente con una aplicación en la que la encuesta se hace por el móvil y en el momento que esa persona llega a una zona que hay internet, se suben los datos automáticamente y disponemos de ellos automáticamente, que espero que podamos disfrutar todos de esta nueva tecnología. Y hasta ahora es la mejor medida de verificación que estamos teniendo. Seguimiento y presentación de resultados. Pues cuando ya vayamos teniendo todos estos datos, habrá que analizarlos, presentarlos, ver qué lecciones tenemos que aprender de ellos o no
y ver si realmente los efectos esperados son los producidos o hay que rectificar. Para terminar, solo quiero deciros que hemos pasado de instalaciones, servicio a personas. Por eso es tan importante el estar midiendo los efectos que producimos en la parte social, aunque sean mínimos y limitados, pero hay que medir. Nada más. Bueno, muchas gracias a todas por vuestras intervenciones. Creo que por lo menos hemos intentado presentar a todos los oyentes, 33 en este momento, lo que hacemos en el área de sostenibilidad. O mejor dicho, lo que pretendemos hacer. Os hemos contado un cuento, pero un cuento que esperamos que se haga realidad y confiamos en que con el esfuerzo de todos y por nosotros no va a faltar, será lo antes posible. Si tenéis alguna pregunta, aquí estamos para contestarla. Bueno, ahora ya me toca coger a mí un poco el ritmo. Muchas gracias a todos por vuestras presentaciones. Han sido verdaderamente clarificadoras de lo que estamos haciendo y no solo de los criterios que estamos teniendo en mente para conseguir la sostenibilidad tan amplia en todos sus cinco ámbitos que habéis contado, sino también las dificultades que nos estamos encontrando, porque lo que es cierto es que tenemos un manual muy completo, pero tenemos una realidad de nuestros proyectos muy compleja, muy difícil. Trabajamos en zonas muy difíciles y eso pues nos supone que muchas de los criterios que tenemos en nuestro manual pues no siempre podamos cumplirlos. Y eso para Energías Sin Fronteras es una disyuntiva crucial y capital. Si decidimos que seguimos haciendo proyectos en zonas donde la realidad es tan difícil que la sostenibilidad tal y como la tenemos enfocada es muy, muy difícil, pues sabemos que tenemos que abordar la fase esta de seguimiento y apoyo a las comunidades más profundamente. O sea que ese es un tema y un reto que tenemos que decidir cada vez que intentamos hacer un proyecto, ¿no? Antonio lo sabe muy bien, que esa disyuntiva pues siempre se plantea y la tenemos que ir haciendo poco a poco, a menos que decidamos ver las cosas de otra manera. Yo ahora simplemente creo que tenemos motivos suficientes para plantearnos cuestiones, ¿no? O para plantearnos preguntas, y creo que es el momento de que cada uno pueda hacer las que quiera. Si queréis hacerlo, pues tenemos el chat. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es escribir lo que queráis preguntar en el chat, y después otra fórmula es abajo en reacciones, en la banda inferior de la pantalla tenéis una cosa que pone reacciones, y ahí pues hay una manita que podéis levantarla para hacer la pregunta. O si no, pues si hay un vacío de preguntas en un momento determinado, cada uno coge y habla, sin más, y levanta la mano y habla. Entonces, de momento, pues abrimos el debate y a ver quién se atreve a hacer la primera pregunta. Javier Alaminos. Javier. Hola, muy buenas tardes. Me ha gustado el cuento, un cuento bonito. A ver el final, que falta el final del cuento. Oye, mira, yo os quería... Una cosa que estamos viendo en los proyectos que estamos viendo es que se acaban, y ahora lo hemos comprobado con el Corylus, que hemos acabado el proyecto cuando hemos instalado, y empezamos el proyecto cuando instalamos las instalaciones. Cuando entregamos las instalaciones, empezamos. Y entonces estamos viendo muchas cosas. Y hemos entregado instalaciones porque estamos cobrando y el proyecto empieza a cobrarlas, ¿no? Entonces yo quería decir, luego hemos puesto en Energía Fronteras, está muy bien lo de apoyo al servicio, pero claro, esto nos encontramos en que esto no nos lo paga el financiador tampoco. Entonces yo quería proponer una cosa, que es decir, no podemos en Energía Fronteras acabar el proyecto y empezar un proyecto dentro del proyecto, 2 o 3 meses de apoyo al servicio, pero ya en el proyecto, ya no es una cosa
como después de entregar el proyecto. Forma parte del proyecto el apoyo durante los 2, 3, 4, los meses que se quieran en el proyecto. Con lo cual, al formular, ya decimos que vamos a apoyar el proyecto. O sea, con lo cual hay una financiación de que nos puede cubrir estos costos que podemos tener. Me refiero, porque claro, el traer al niño al mundo, que es lo que hacemos cuando entregamos el proyecto, y dejarlo allí y dejarlo sin comer y sin beber, pues hay que enseñarle a comer y a andar, ¿no? Entonces, esos 3 meses dentro del desarrollo del proyecto podríamos conseguir un inicio de la sostenibilidad y ya no tanto como apoyo al servicio, sino al menos solo el principio de entrar, ¿no? El entregar. Eso es lo que os quería proponer, a ver cómo lo veis. Vamos a ver, yo creo que aquí hay 2 cosas. La primera es, efectivamente, y eso quizás nos lo puedan contestar Juan de financiación o alguno de financiación, que se puede incluir dentro del presupuesto del proyecto una cantidad para el apoyo al servicio o para, como tú dices, enseñar a andar al niño durante un periodo que decidamos que sea. Ese es un aspecto. Otro aspecto es el que ya hace tiempo que yo vengo oyendo, y es que hay un fondo en Energías Sin Fronteras que se financia, pues no lo sé, posiblemente a través de amigos, para hacer esto, o sea, para financiar el apoyo al servicio. Porque lo que sí es evidente, y desengañémonos si pensamos otra cosa, que el apoyo al servicio tiene un coste económico, eso es evidente, y de alguna forma tenemos que conseguir este dinero. Ya te digo, o financiación o de propia organización nuestra. Juan, ¿tú querías decir algo? Sí, pues me parece que me ha tocado. Sí. No, yo creo que normalmente, tal y como tenemos formulados ahora mismo los proyectos, los financiadores no nos van a dar el dinero. Es verdad lo que decía Javier. Lo que sí que podemos es plantear que dentro del proyecto hay un proyecto de sostenibilidad, hay un proyecto más allá que no solamente es montar la instalación de la luz o del agua y luego marcharnos. Tenemos que meter ese proyecto, y es lo que tenemos que ver cómo lo podemos formular bien desde el principio, un proyecto, digamos, también social dentro de todo el proyecto. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos que hacer para el futuro. ¿Sabes, Juan, si hay precedentes de este tipo de cosas? En principio no lo sé, pero creo que tenemos que planteárnoslo porque se podría buscar. Y de otra manera también se podría buscar es ir con otras alianzas, e intentar hacer con alianzas con otras ONGs o con la parte local de aquella zona, de la zona donde está. Me refiero porque fíjate que cuando entregamos siempre nos incluyen todos los formuladores, nos incluye la parte de formación. Pero la parte de formación, como mejor podemos darla, es cuando las instalaciones ya están en marcha. O sea, que yo creo que es defendible, planteable, o sea, sé que no lo dan, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos empezar a hacer las cosas y a ver si lo conseguimos. O sea, yo creo que sería una idea de poder intentarlo. Y además, también te digo que hay una cosa buena, que el equipo del proyecto no se desentiende del proyecto, sigue ejecutándolo y es un compromiso que se tiene para hacerlo. Con lo cual, añadimos un poquito más a la sostenibilidad. Por eso, Javier, yo creo que lo que estás comentando tú es importante. Es decir, dentro del proyecto, como una parte más, como las baterías, como el viaje, como la formación, hay que meter una parte de costes que supone ese estar más tiempo en el proyecto. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver cómo lo podemos formular para meterlo. Bueno, yo creo que por mi experiencia, no de estos 2 últimos años, pero sí de los anteriores, cada vez que formulamos un proyecto, hemos intentado adelantar hasta la fase de ejecución todos los gastos que iban a ser posteriores. Ya sabéis que, por ejemplo, dejamos pagada la garantía durante 2 años a los proveedores, etc. Pero bueno, ese tema yo creo que requiere una reformulación, una meditación, porque efectivamente nosotros cerramos el proyecto cuando le digamos al
financiador que se cierra. O sea, si decimos que el proyecto incluye una tercera parte o una etapa después de la ejecución, que es la preparación de la sostenibilidad o la preparación o fortalecimiento de la parte social, aunque las instalaciones ya hayan terminado, ahora tenemos todo el criterio, los criterios sociales que incorporar, que son una parte importante del proyecto, y ahí sí que en esa última parte, una vez terminadas las instalaciones, etcétera, podemos poner una buena parte del fortalecimiento local e institucional local, o sea, de la parte social. Entonces yo creo que ahí sí que podemos darle una repensada en la formulación de los proyectos, estudiando bien cómo están hechas las convocatorias, evidentemente. Pero una vez dicho esto, que yo creo que es importante, es decir, ver cómo podemos adelantar para que lo pueda pagar el financiador una parte de lo que es el apoyo al servicio, que serán unos meses o los primeros meses por lo menos, pero lo que sí es cierto es que existe dentro de Energías Sin Fronteras ese fondo, ya lo creíamos desde el principio necesario, que no sé, me parece que eran 60.000 euros hace un par de años, yo supongo que seguirá siendo igual, que se repone, es decir, si lo gastamos un año, reponemos de manera que siempre haya esos 60.000 euros. Y eso es importante saber que existe. Y la tercera cuestión es que lo económico no es lo más importante. Lo más importante es asegurarnos que vamos a tener una relación con las personas. O sea, como ha dicho Mabel, que ya no nos obsesione tanto mantener el servicio, sino que también tenemos que pensar, esta vez ahora ya tenemos que dar un salto y pensar en las personas, pues asegurarnos que vamos a tener ese contacto con las personas, que vamos a poderlo tener la información constante y actuación ahí. Yo creo que es más importante incluso que pensar que la solución es pagar a alguien allí. O sea que yo creo que no es el tema económico, es más importante cómo abordamos los temas sociales. Yo creo que los temas... Sí. Daniel, perdona. No, sí. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Lucila, y yo creo que este tema del impacto social lo podemos mejorar mucho si intentamos hacer, digamos, proyectos en la misma zona. Hacer proyectos en la misma zona, intentar hacer más que proyectos, programas, ¿no? Intentar que la comunidad beneficiaria sea la misma, la municipalidad la misma, la contraparte. Digamos, yo creo que podemos hacer un seguimiento mucho más detallado de cómo está impactando los proyectos en esa comunidad, ¿no? Y eso sería una gran ventaja. Sí, los objetivos que tenemos para el futuro. Sí, pero yo me gustaría oír también, por ejemplo, a Carlos o a Emilio, no sé si está, que no os veo a todos, ¿cómo opinan? ¿Qué opinión tienen ellos? Porque en algunas zonas sí podremos hacer eso, pero hay otras muchas zonas donde va a ser difícil, y además a veces nos hemos planteado que han llegado proyectos de unas comunidades que nadie les hace caso, y desde un punto de vista ético hemos dicho, y si nosotros no les hacemos caso, ¿quién les hace caso? Y entonces hemos decidido hacer el proyecto, a sabiendas de que ese proyecto es un hijo que vamos a tener que estar alimentando mucho tiempo, ¿no? O sea que yo creo que es importante cómo pensarían sobre esta política de concentración de los proyectos en una zona que, si me preguntáis a mí, yo digo que es lo mejor, yo me apuntaría a esa zona, a esa política, pero hay otras sensibilidades en Energías Sin Fronteras que hay que considerar también cómo las ven. Por ejemplo, yo se lo digo directamente a Carlos, que le estoy viendo la cara. Sí. Bueno, pues mira, yo retomo primero felicitando a Javier, porque se nota que ha sido abuelo, porque ha citado el nacimiento de un niño, pero que luego hay que mantenerlo y sostenerlo. Lleva toda la razón del mundo. Entonces, sostener a 8.000 kilómetros de distancia, a los que fueren, en estos proyectos, yo creo que solamente tienen dos posibles salidas. Una, que sería en condiciones normales pero no actuales, el que hubiera una fuente de financiación que fuera capaz de entender que el proyecto no se acaba en sí mismo, sino que tiene que tener un concepto de perdurabilidad, lo cual entraña formación, lo cual entraña sensibilización, apropiación del propio proyecto. Eso dura un tiempo. Nosotros hemos estimado que mínimo tiene que ser 5 años para que esto tenga un cierto resultado. Esa es la primera parte. La segunda que yo veo, que es no excluyente, pero complementaria de la primera, sería hacer una formación en profundidad. O sea, la formación, pero no solamente cuando lo estamos haciendo ahora de manera deficitaria, pero al final del proyecto, sino antes, la sensibilización, desde la
visita de identificación que se debe de hacer sí o sí, siempre que se pueda, evidentemente, claro. Pues desde ese momento a todas las fases de desarrollo del proyecto, en donde vamos sensibilizando, concienciando, haciendo que la gente se empodere, se apropie de ese proyecto, es una de las maneras en donde ellos van a entender pues, las contribuciones que ellos tienen que tener, el que no van a estar solos, sino que van a estar soportados cada vez mejor, si son fotovoltaicas, porque podemos tener información telemática, pero en otras ocasiones, pues bueno, pues con un contacto humano que es el que se tiene que transferir en un principio, pero para que luego se perdure. Entonces, esa formación final, que es la formación no solamente en la parte, digamos, de mantenimiento y de sostenibilidad de la instalación que se les ha podido poner ahí, sino en el momento de que ellos entiendan que la gestión de ese bien que tienen actualmente, esa mejora, tiene que estar gestionada adecuadamente. Y eso implica que nosotros debemos de dar, sin transferir demasiado nuestras fórmulas occidentales, que claro, aquí lo vemos todo muy sencillo, pero allí no lo es tanto. Entonces, si fuéramos capaces, se está iniciando en Eric Cuetus, ha hecho algo ya interesante, que están puestos ya en los papeles, de la formación en donde ellos empiezan a opinar sobre las carencias que tienen y nosotros podemos realimentar eso positivamente, bueno, pues haciendo o más formación o visitas nuevas, etcétera. Y desde luego algo de medios económicos tendremos que tener, pero bueno, ya habéis citado que hay ahí un algo que nos permite a lo mejor algún viaje o alguna acción posterior que evidentemente tiene un costo económico. Y no me enrollo más. A ver, ¿alguien tiene alguna otra opinión sobre este problema? ¿O pasamos a otro? Mila, Dime. si me permites, a mí me gustaría decir algo. Primero, felicitaros al equipo por la presentación que habéis hecho. Como decía Javier, el cuento me ha gustado mucho. Y como también ha dicho él, me gustaría que llegue al final, que el cuento no sea realidad. Pero está muy bien planteado y espero que dé frutos. Yo a todo el equipo, pues un poco quizá desde ya veo los toros desde la barrera, pues os diría que no os desaniméis, que el tema es difícil, es un tema crítico desde el origen, pero tenéis que ser constantes, tenéis que persistir en los objetivos que os habéis planteado, que están muy bien, y ánimo. Eso por un lado, o sea que felicidades. Felicidades y ánimo, ser constantes, persistir, que el mundo no se acaba en un día, que el tema es muy complicado. Estamos viendo el tema de la inmigración, pues nadie encuentra soluciones, pero hay que andar. Yo, ahora bajando un poco a la práctica, claro, tenemos un punto de partida complicado, que es que Energías Sin Fronteras no tiene presencia propia local. Y eso, a los efectos de la sostenibilidad, incluso a los efectos de todo el proyecto, pero sobre todo a los efectos de la sostenibilidad, es un déficit o es una dificultad que hay que superar. ¿Cómo se puede superar? Yo siempre he pensado que la solución pasa, pero a lo mejor es posible que podáis vosotros decir algo distinto y sí me gustaría comentarlo, ¿no? Pasa por un lado por tener unas buenas contrapartes y eso yo creo que lleva a que no podemos estar picoteando con 27 contrapartes, sino que tenemos que realmente empoderar también a las contrapartes y tener confianza y conocerlas a fondo, de forma que con el tiempo lleguen a hacer hacer una simbiosis con nosotros mismos. Y eso también exige generar confianza, empoderamiento, en fin. Y eso hay que valorarlo también en el inicio del proyecto. Y luego, además de la contraparte, yo creo que el tema de la formación de las comunidades beneficiarias es muy importante. El preparar, el darles esos cursos que se están dando de
a las comunidades de cómo gestionar un proyecto, de cómo llevar las cuentas, del tema social, el tema medioambiental. El tema de los pozos es vital que se den cuenta de la importancia que tiene el efecto de una buena llevar la sanidad a esto, ¿no? Entonces, pues creo que también es importante, es necesario. Y luego hay un punto, y con esto acabo, que a mí siempre me ha preocupado mucho. Y voy a poner dos ejemplos. Y es el diálogo con las instituciones del país. Yo, vaya por delante, soy un convencido de que la solución de la migración, la solución de los países en desarrollo pasa por empoderarles, porque realmente ellos tengan capacidades. Y el otro día pues tuve la oportunidad de conocer un chico que está en España, que es de Ghana, que llegó en patera siendo niño, acabó en un CEAR y llegó a Barcelona con un bocadillo. Tuvo la suerte, se encontró con una familia en Barcelona que le acogió y bueno, pues ese chico se ha desarrollado, tiene ya 32 años, ha fundado una especie de una ONG en Ghana y se dedica a la formación. Y él pues decía, bueno, que no repetiría la experiencia porque ha sido muy duro, el pasar por el desierto, el tema pero que él ve con claridad, y yo también, que la solución pasa porque los países tengan generar capacidades. Y eso ya bajando al tema nuestro, pues el diálogo con las instituciones del país en los temas que trabajamos, como son la energía y como es el agua, me parece muy importante, y es quizá lo único que no os he oído. Y yo os sugiero tenerlo en cuenta. Y voy a poner dos ejemplos. Yo he conocido en Senegal la organización del agua, de la gestión del agua, y he conocido en Togo y en Benín la organización. Nada que ver una con otra, nada que ver. En Senegal el gobierno a nivel regional tiene una organización y un seguimiento y realmente te encuentras asistido, y además desde el punto de vista técnico, de mantenimiento y económico. Y en cambio en Togo y en Benín pues es que nada de nada, ¿no? O sea, yo llegué a decirle a un director de hidráulica en Togo, oiga, nosotros estamos aquí para resolver un problema que es de ustedes, y que tienen que apoyar, tienen que generar unas instituciones a todos los niveles locales que realmente apoyen, ¿no? Bueno, me parece que ya me he enrollado demasiado, pero quiero dejar ese mensaje del tema de las instituciones del país, de comprometerlas en la gestión y el seguimiento, en el control y en el apoyo de los proyectos que nosotros ponemos en marcha. Luis, totalmente de acuerdo con lo que dices. La sostenibilidad es muy compleja muchas veces, pero lo que pretende no solamente, y vamos dando pasos en esa dirección, no solamente conseguir la perdurabilidad de ese pozo o de esa instalación fotovoltaica, sino que sea un motor para el desarrollo de la comunidad. Eso es lo que debería ser nuestro objetivo. Deberíamos de proponernos, cuando un proyecto se finaliza, que ese proyecto sea capaz de alguna forma de generar desarrollo en esa comunidad, para que incluso esa comunidad pueda financiar otros proyectos en la zona y pueda desarrollar la zona. Y de esa forma, como tú muy bien dices, se conseguiría que, bueno, pues países que realmente están en unos niveles muy bajos de desarrollo cada vez vayan adquiriendo más un nivel superior. Eso debería ser nuestro objetivo y eso es lo que pretendemos con ese
seguimiento y apoyo al servicio. No solamente conseguir esa perdurabilidad, sino conseguir desarrollar o que se desarrolle la comunidad en donde estamos. Bueno, si hay un pozo para agua, Luis, por ejemplo, si hay un pozo para darle agua y evitar que las mujeres de esa comunidad tengan que venir con un cántaro todos los días desde no sé qué distancia para traer agua, pues que ese pozo de agua, si hay agua suficiente, sirva también a lo mejor para desarrollar una plantación de no sé qué. Y esa plantación de no sé qué en aquella región sirva para generar unos recursos económicos que a su vez sirvan para construir una escuela o un centro de asistencia. En fin, este tipo de cosas es lo que sería para nosotros el éxito de nuestro apoyo al servicio y de nuestra y de todo esto. Yo quería... Solo el tema de que no quede en saco roto para que lo debatáis. En algún momento el tema del diálogo con las instituciones energéticas e hidráulicas del país. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es uno de los cinco aspectos de la sostenibilidad que nosotros tenemos en cuenta. Evidentemente, como tú dices, hay países que no quieren saber nada. Fíjate la experiencia que tuvimos nosotros en aquellos primeros proyectos de Faburé, donde, ¿cómo se llamaba el cura aquel? Juan Pablo. Juan Pablo decía, no hablar con las instituciones porque no os van a hacer ni pito caso. Pero en otros países, a lo mejor, pues evidentemente, en caso de Iberoamérica, ¿no estás de acuerdo, Javier? Nosotros tenemos en Iberoamérica relaciones con las instituciones locales que apoyan mucho nuestros proyectos. Y entonces, bueno, pues... Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta más por ahí para cambiar ya un poco de no mantener este diálogo permanente, ¿no? Pero veo que no hay ninguna puesta en el chat. De todas maneras, yo tengo un par de ellas, o por lo menos un par de comentarios. El primero es contestarle a Luis. No nos estamos desanimando, Luis, en absoluto. Y ni nos vamos a desanimar. Aquí estamos todos animados y vamos con el brazo bien alto, ¿no? Para mantener la vela. Pero sí es cierto... Espero no haber dicho eso, ¿eh? Espero no haber... Por supuesto. Vale. Pero Mabel dijo una cosa y es importante, y también lo dijiste tú, Antonio, al principio. No, yo creo que no se trata solo de pensar en las instituciones gubernamentales, digamos, sino todo el mapa de actores, es decir, muchos actores que intervienen en el proyecto y que en la zona pueden ayudar. Las universidades que están cerca, otras ONGs de la zona, o sea, el hacer el mapa de actores que puedan contribuir al proyecto y entre ellos formar un consorcio o una sociedad, esa es una fórmula que en algunos casos valdrá y en otros casos no valdrá, pero que siempre habrá que tener en cuenta, identificar cuáles son los actores que pueden jugar algo en el proyecto, no solo las instituciones. Y la otra cuestión que también ha dicho Mabel es que yo cuando he oído la presentación, que ya me la había visto un poquito antes de empezar la tertulia, pero cuando la he estado oyendo, pues me ha dado la sensación de que todavía nos queda pendiente el hacer este cambio que Mabel anunció y que nos obliga un poco a ello en la Agenda 2030, ¿no? y nuestro compromiso de alinear nuestros proyectos con la Agenda 2030, que lo que promueve es una manera un poco diferente de hacer las cosas, ¿no? Y Mabel ha dicho, ¿cómo podemos incorporar esa manera de hacer las cosas? Pues ya no pensando tanto en un servicio que estamos dando, que tiene que permanecer en el tiempo, tiene que tener sus efectos y sus resultados de forma duradera, sino pensar directamente en las personas, es decir, ¿para qué estamos haciendo este servicio? ¿Para qué y para quién? Y si pensamos directamente en las personas, nos van a aparecer ideas que ahora no nos están apareciendo. Y, por ejemplo, si pensamos en las personas, algunos de los criterios que hemos puesto en nuestro manual de
de sostenibilidad, que lo puedo decir porque como yo estuve implicada en su redacción, pues me acuso a mí misma ahora mismo, es que ahora les tendríamos que dar una vueltecita, no en el criterio, sino en la forma de formular el criterio. Porque si pensamos en las personas, hay criterios que están formulados pensando en una instalación y tendríamos que darle una vuelta para cómo formular casi ese mismo criterio pensando en las personas. Y ese es un cambio que yo creo que estamos metidos ahí, que estamos de lleno, que hemos incorporado un grupo de personas que nos están ayudando a todos o nos van a ayudar a todos a pensar de esa manera, de esa nueva manera, y a formular algunos de esos criterios que tenemos escritos pues, de una manera un poquito diferente, ¿no? Yo me parece que este comentario me sentía obligada a decirlo porque como lo pienso tanto y lo siento tanto, pues no he sido capaz de evitar decirlo. Y la otra cuestión es que yo quisiera saber, y ahora sí que lo pregunto así a todos, ¿qué opinan las personas más jóvenes? O sea, casi todos los que habéis intervenido o todos los que hemos intervenido, somos los mayores, los que hemos visto Energías Sin Fronteras desde el principio y hemos visto sus cambios y tal. Pero ¿qué opinaría una persona que se acaba de incorporar? Mireia, por ejemplo, que ha dicho que lleva un año y está trabajando en sostenibilidad. ¿Cómo, Mireia? Se ha ido, se ha tenido que ir, ¿verdad? Se ha tenido que ir porque perdió. Bueno, abro la pregunta por si alguien joven quiere... Pero ahí tienes a Ximena, que es... O Ximena, venga, Ximena. Un baby de nuestro grupo. Ximena, cuéntanos. Hola. ¿Puedes realizar la pregunta? Que justo estaba pendiente de una llamadita. No, que con tu visión innovadora, nosotros tenemos una visión ya muy desgastada, muy continuista quizá, y tú llegas de nuevo, o las personas que llegáis de nuevas a Energías Sin Fronteras tenéis una visión que viene muy virgen, o sea, muy nueva para nosotros y nos gustaría verla, oírla, vamos. ¿Cómo es tu visión de la sostenibilidad tal y como la estamos abordando ahora mismo? A ver, yo opino igual que Mabel, que al final lo que tenemos que hacer es llegar a las personas, a los que lo van a utilizar día a día. Y, por ejemplo, yo no lo sabría, pero lo que está contando, que están realizando pues un tipo de encuestas que les sea más fácil llegar a ellas a través de móviles y eso, que parece que no, pero allí también lo utilizan los jóvenes día a día, que al final se va instaurando quizás de una manera más lenta, pero que lo van a tener y llegar no solo, pues eso, en el proyecto en el que estoy yo, en Baño, que las monjas al final con el que se firman los contratos, ¿no? Es con la presidenta del colegio, la directora, pero al final lo que lo van a utilizar son los alumnos. Y llegar a ellos, saber qué es lo que necesitan, lo que requieren, quizás sea eso, pues lo más importante ahora mismo, que tenemos que intentar ser capaces de llegar a conocer. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguno de vosotros tenéis alguna pregunta más o algún comentario más? Tenemos tiempo, todavía nos queda 40 minutos para llegar a las 7 y tenemos mucho tiempo todavía. Yo quería decir una cosa, Lucila, que creo que no la hemos dicho todavía, me parece muy importante. Yo creo que hay que recalcar que si la sostenibilidad se va pudiendo hacer cada vez mejor, eso entra en lo que ha dicho Luis, de ánimo, de tal cual, es porque yo creo que estamos trabajando todos muy bien, todos unidos. O sea, que los equipos de proyecto ya entienden que la sostenibilidad forma parte del proyecto y entonces sí que estamos encontrando mucho apoyo por parte de los directores de proyecto, de los jefes de área y eso es como se consigue hacer las cosas, ¿no? Y si tenemos que hacer más cosas sociales de derechos humanos, que no parezca siempre que hay un grupo de sostenibilidad y luego el equipo de proyecto por otro lado, que todos somos los mismos y que las cosas se avanzan y que las cosas, porque cada vez todos nos vamos mentalizando que la parte social es importante, qué es lo que tenemos que hacer, los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos humanos.
o llegar a los jóvenes, como dice Ximena, ¿no? Pero que es un proceso que tenemos que avanzar todos, no pueden ir los jóvenes por un lado, la sostenibilidad por otro y la gente del proyecto por otro. Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo. O sea, yo desde que he empezado en Energías Sin Fronteras he visto un cambio a mejor fantástico. Yo no sé si es como el apoderamiento que estamos pidiendo a los beneficiarios. Todo el mundo se está apoderando de la sostenibilidad, todo el mundo habla de sostenibilidad y a todo el mundo le parece que es por ahí por donde tenemos que ir. Y yo creo que quiero dejar claro que esto se consigue gracias a la gente que está en los proyectos. Bueno, pues muy bien. Yo quería decir algo, si puedo. Sí, claro que sí, Ramón. Desde tu juventud. Dentro de la juventud. De los jóvenes. Sí. Eso es. Nada, intentaré ser breve, que no lo ha sido todo el mundo. Vamos a ver. Una cosita era, la sostenibilidad yo la considero una María, pero una María imprescindible. Es el concepto que creo que se tiene, es el de María, pero el que sea una María imprescindible creo que es una clave que si no, no funciona, si no se cuida ese tema. Y otro segundo es que creo que un aspecto que gana mucho cuando vas a las poblaciones, te diriges a las poblaciones estas, será primero enseñarles qué es lo que pueden hacer con lo que les vamos a dar. Porque si nos descuidamos, pues no saben qué hacer, la luz saben que sirve para ver el fútbol y cargar el celular y poco más. Y entonces sería ir contándoles y haciéndoles que se interesaran por todo lo que se puede hacer ahí. Ya está. Y muchas gracias a los señores que lo han hecho. Y gracias a ti, señoras, perdón, y a los señores. Las señoras, y a las señoras. Los señores y a las señoras. En mi grupo hay más señoras que señores. Sí, yo siempre he tenido mujeres alrededor. Ahora ya hemos estado. Venga. Javier. A ver, esperad que tenemos a... Mariano quiere hacer un comentario. Mariano, que acabas de llegar. No, pero estaba antes Javier, ¿eh? Ah, estaba Javier antes. Javier ha levantado la mano antes. No le había visto la mano. Pues Javier y luego que Mariano. ya me fastidia darle la vez, pero hay que hacer justicia. Pues Javier, venga. Qué atento, Mariano, qué atento. No lo esperaba de ti. Óyeme, no. A ver, estamos hablando de la sostenibilidad y de la confianza, de llegar a la gente, ¿no? Pero como ha dicho Luis antes, el tener la confianza de la gente de ahí es muy difícil. O sea, a nosotros nos ven como unos financiadores que vamos y nos ven como financiadores. Luego dicen, pues técnicos. Pero que ya, incluso la contraparte, que tenga confianza con nosotros para que los problemas sociales que ellos están allí, les ayudemos a ellos a resolver los temas sociales, manda narices. Y si encima vas a la municipalidad y le dices, óyeme, a ver si te ayudo yo a tus problemas sociales. Digo, no, mira, yo te doy la lista de proyectos y a ver si me ayudas a estos. Dice, no, es que quiero ver si esto te conviene o no te conviene. Es muy difícil, ¿eh? El tema, o sea, lo de la María que ha dicho Ramón, menuda María tenemos ahí con la sostenibilidad. Y menuda María tenemos cuando nos metemos con las contrapartes, nos metemos con las instituciones y nos metemos con ellos para iniciar una relación. Y encima, cuando habláis de picar un proyecto y en otro y entrar en el desarrollo, no. Si entras en desarrollo, no puedes entrar en un proyecto y en otro. Tienes que quedarte varios años en la misma zona para entrar al desarrollo. Y yo no digo que no entremos en proyectos a picar, pero para desarrollar no. Para desarrollar. Y hay que ganarse la confianza de los beneficiarios. Hay que viajar allí, hay que conocerlos. Tan de conocer, tan de ver. Es que todo esto es muy importante para llegar a que te manden WhatsApps a ti directamente y te diga, oye, que me ha pasado esto. Llegar a esto con los beneficiarios, que es lo que tenemos que conseguir en los equipos de proyecto, que a los proyectos no deben viajar los jefes de área, deben de viajar los jefes de proyecto y los miembros del equipo de proyecto. Los de sostenibilidad tienen que ir a los viajes. Por eso es conveniente que fomentemos el viajar de los equipos, de la gente del equipo,
y que se cree un vínculo de estos equipos para varios proyectos, para el desarrollo, y así conseguiremos, implicándonos con ellos, la sostenibilidad y el acompañamiento, el servicio y todo. Pero sin esta implicación es muy difícil, ¿eh? Y conseguir esto también es difícil. Totalmente de acuerdo, Javier. Gracias, gracias Javier. Yo también estoy de acuerdo y ahí tenemos otro reto, uno más, que tenemos muchos. Mariano, tú querías decir algo. Y yo me alegro de ver a Ramón, que le veo más joven que nunca, y como está tan joven, pues ha dicho una idea que para mí es capital en esta cuestión de la sostenibilidad. Yo creo que los mayores agentes de la sostenibilidad, estoy de acuerdo con todo lo que habéis hablado, Luis, Antonio, lo poco que he oído, tiene muchas vertientes, pero para mí una de las más importantes es que el beneficiario vea utilidad en ello. Entonces, si el beneficiario ve utilidad, pues es como nos ha pasado a todos con los móviles, con los ordenadores, con los coches, con tantas otras cosas. Pues al final, los primeros que defendemos ese tipo de instalaciones somos nosotros, porque le sacamos partido, como se suele decir en castizo, ¿no? Entonces, claro, llegar allí pensando que la utilidad que el beneficiario va a encontrar es la que tú tienes en la cabeza cuando vienes de un contexto cultural, económico y social en donde eso ya se ha incorporado, pues a lo mejor es un poco presuntuoso, un poco ingenuo, como queráis. Entonces, para mí, y uniendo con lo que ha dicho también Javier, yo creo que es muy importante hacer dentro del estudio, intentar entender las claves de las poblaciones, saber desde qué punto lo que nosotros aportamos puede ser útil para ellos, bien porque lo digan las autoridades o los líderes de opinión de allí o los grupos, o bien porque, como ha dicho Javier, haya que pisar el terreno y entender cuáles son las claves de esos proyectos. Y me remito a algo que los jóvenes del lugar estarán de acuerdo. Os entendí que en uno de los primeros proyectos de SF, a una población de Centroamérica, ya no recuerdo si era Nicaragua o Guatemala, se les iba a llevar luz y dijeron, no, si aquí lo que sirve es el agua, y el agua que sea limpia, que si no se nos mueren los niños, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber un esfuerzo en entender cuál es la utilidad de los proyectos. Pongo otro ejemplo. A mí me sorprende que la gente de Corylus, y como ha dicho todo el mundo, ya no me enrollo más, la gente de Corylus estáis sorprendidos porque la utilización de los equipos es relativamente baja. Bueno, ahí es donde hay que indagar por qué eso es bajo. Los aspectos sociales que comentaba Mabel, estoy de acuerdo con ellos. Ahora, ahí hay que ser cuidadosos porque muchas de las cuestiones de aspectos sociales que estamos tocando son cuestiones que van a madurar desde un contexto cultural que generalmente evoluciona muy lentamente. Y eso es algo a tener en cuenta también, ¿no? Es decir, a lo mejor seamos cuidadosos con ese tema, hay que tenerlo en cuenta, es importante, pero ojo, que la manera de pensar de la gente y sobre todo a la que nos dirigimos no cambia de un día para otro. Pero insisto, para mí hay que mirar más en qué podemos ser útiles o cuál es la utilidad que se percibe desde el otro lado de nuestros proyectos. Y ya me callo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho todos. Es difícil ganarse la confianza, pero es imprescindible ganarse la confianza. Si no nos ganamos la confianza, pues vamos a pasar como alguien que pasó por allí algún día y se acordarán un poco de aquellos de SF que vinieron por aquí. Yo creo que es importante ese concepto de ganar la confianza, pero que solo lo consigues si dejas de pensar en la instalación y en el servicio, sino que piensas en las personas y esas son las que te tienen que dar su confianza. Y yo creo que ese cambio pues, es imprescindible, lo tenemos que dar y además lo vamos a dar, o sea, yo estoy segura de que lo vamos a dar. Y ahora tenemos una oportunidad, si no hay nadie más que... Son 50, nos planteamos siempre terminar a las 7, ¿no? Y si no hay ninguna pregunta más, pues tenemos un momentito a lo mejor para dar un comentario último. Si Antonio quiere, yo luego hago otro y luego le dejamos a Mariano que dé el último si quiere también, ¿no? Antonio. No, bueno, yo creo que... Yo estoy de visitante hoy, no, me he cambiado de bando, no. Vale, pues yo Antonio creo que ya lo no cerramos. hay mucho más que añadir.
es quizás insistir sobre lo mismo. La sostenibilidad ha ido evolucionando desde un principio que era un poco la reacción a unos proyectos que se construyeron o que se hicieron en Guatemala y que empezaron a fracasar, y de repente vimos que de una serie de proyectos el 60% no funcionaba. Pues reacciona Energías Sin Fronteras y dice: hay que hacer un plan de sostenibilidad. Y empezamos a trabajar con ese plan de sostenibilidad. Tú lo recuerdas bien, Lucila, porque participaste en aquellos tiempos en todo aquello, y hicimos nuestro manual de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Luego, de repente, nos damos cuenta que tenemos que continuar allí y completamos todo aquello con un plan de apoyo al servicio, porque considerábamos que mantener el servicio era lo fundamental, lo primordial, mantener el servicio. Luego nos damos cuenta que ya no solamente hay que mantener el servicio, sino que hay que dar otro paso más, y es que la gente realmente se apropie de nuestro proyecto y lo utilice para su desarrollo, para su propio desarrollo. Y entonces evolucionamos hacia eso. Y luego hay que dar a lo mejor un paso más todavía, y entonces para eso en el departamento, en el área de estudios de Energías Sin Fronteras, se han creado una serie de grupos de trabajo que van a servir para incluir dentro de nuestras metas, digamos, de sostenibilidad determinados aspectos, como son los recursos humanos, la conciencia de género, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que hace no tanto tiempo no se nos hubiera ni ocurrido pensar que este era el sitio donde teníamos que desarrollar todo esto. Entonces, únicamente que este grupo nuestro está abierto a participar en todos esos grupos de trabajo que se vayan creando para ir actualizando siempre nuestro manual de sostenibilidad y hacerlo cada vez más nuevo, más moderno y más útil. Y eso es un poco lo único que a mí se me ocurre para concluir esto. Muy bien. Mabel, tú querías decir algo, ¿verdad? Me habías dicho que querías decir algo. Sí, yo una cuña publicitaria que no tiene que ver nada con esto. Estamos preparando un curso de formación. La iniciativa surgió de financiación y una de las partes que llevo es la de formación, y estamos preparando unos cursos muy interesantes para toda la gente que quiera participar en ellos. Van a ser los días 10, 17, 24 y 31. Es una horita cada día y van a tener que ver con toda la parte de marco lógico, árbol de problemas, cómo introducir los derechos humanos, el género, la sostenibilidad. Van a ser sesiones muy interesantes. Entonces, independientemente de la gente para la que se ha preparado, que principalmente ha sido para la gente nueva que ha entrado en Energías Sin Fronteras, y para la gente de financiación, que lo está echando en falta ahora cuando se está metiendo en los proyectos, como decía Inés, que estamos todos participando en todos, ya estamos todos los grupos muy implicados, pues a mí me gustaría invitaros a todos los que queráis a que asistáis a estas sesiones que van a ser muy, muy interesantes. Gracias, Lucila. Pues nada, yo creo que cerramos esto. Yo he estado muy, muy bien, me he sentido muy bien durante toda la presentación. Me salgo de aquí con más ánimo del que entré, o sea, muy, muy animada, pensando que estamos todos pensando más o menos de forma parecida y que estamos asumiendo muchas cosas que en algún momento nos han parecido difíciles de intentar incorporar a nuestra cultura. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de una forma bastante cohesionada entre todos. Me encanta oír lo de la participación de varios grupos en un problema determinado. Yo creo que vamos a intentar seguir por esta línea porque está resultando pues, una de las formas más
interesantes para encontrar entre todos una cultura común y un pensamiento común y un objetivo común y todo eso común, ¿no? Y eso lo estábamos un poco echando de menos en algunos momentos. Así es que yo estoy encantada de haberos escuchado y espero que a todos también os haya parecido interesante toda esta larga sesión que ha durado, pues si no la cerramos podríamos seguir aquí hablando un poquito más. Ahora que veo a Mariano me acuerdo que me va a echar la bronca porque me dijo que dijera una cosa al principio y se me olvidó, Mariano, que es, ya sabéis, a mí se me olvidan las cosas ya, que me dijiste que teníais que perdonarnos porque hemos roto el ritmo de estas sesiones. ¿Os acordáis que hubiera debido ser esta celebrada la semana pasada? Hubiéramos debido celebrar una tertulia que se tuvo que anular porque la que iba a ser presentadora fundamental del tema era la directora del centro JMJ de Cáritas en Córdoba y se contagió de coronavirus y no pudo venir. Así es que no fuimos capaces de sustituirla por otro y hemos desplazado los días programados para las tertulias en una semana, ¿no? O sea, Mariano, es así lo que teníamos que pedir perdón, ¿verdad? Eso era lo que me dijiste. Sí, el JMJ no es en Córdoba, es en Madrid, pero bueno, quitando... Ah, bueno, es en Madrid. Vale, esa pues tontería el proyecto así, creí que era el de Córdoba. Vale. No, y no, esta mujer afortunadamente está controlada, es una mujer que es un buen socio local, si lo queréis llamar así, de Energías Sin Fronteras, es un verdadero torbellino, una mujer llena de energía y parece ser que está fuera de problemas y de peligro y esperamos tenerla con nosotros a Mar Crespo, pues no sé, quizá dentro de un mes, algo así. Oye, y otra cuña publicitaria y que viene muy bien después de haber tenido esta sesión es que el próximo día 18 presentaremos un poco el proyecto de Luces para Aprender. Sabéis que se ha publicado ahora, la OEI ha definitivamente publicado el modelo de intervención de ese proyecto que fue realizado por Energías Sin Fronteras y que contribuyó mucho a nuestro cambio de pensar en el tema de la sostenibilidad, que influyó muchísimo, que luego lo comentaremos el próximo día, pero lo más interesante es que después de llevar 2 años o 3 años de ejecución de la electrificación y conexión a Internet en 500 y pico escuelas en 13 países de Latinoamérica, la OEI encargó una evaluación de impacto. Y ahí los resultados de la evaluación de impacto, que nos los hemos trabajado Álvaro Martín, que lo veo no lo veo, pero está diciendo cosas en el chat, y yo durante estos últimos 15 o un mes, y veréis las conclusiones. O sea, las conclusiones tienen mucho que decir a todo lo que hemos hablado hoy de sostenibilidad. Será muy interesante que lo oigamos la propia Angélica de la OEI en la próxima tertulia. Así es que os animo a todos a que vengáis. Y bueno, ya está terminado el tema de notas promocionales, así es que tengáis todos un buen día de votación, que salga el vuestro y que todos seamos más felices. Y muchas gracias a todos. Hasta el próximo día. Adiós. 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 Chao.